Seguimos en vivo a través de la señal de DNews Central. Nos vamos directamente a Colombia. Estefanía Meira Cerantes tiene más información al respecto. Siguiendo con las opiniones acerca de este anuncio del presidente que dice que va a ir frente a la Organización de Naciones Unidas a decir que el Estado colombiano no quiere cumplir con el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las FARC. ¿Qué significa esto y cuáles son las repercusiones para el país? Tengo otra opinión. La senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático ya está con nosotros. Senadora, ¿qué podemos decirle a Latinoamérica? ¿Qué opina de lo que dice el presidente? Bueno, un saludo para todos los que nos ven. Yo creo que esto es muy grave, porque es un presidente que prefiere ponerse del lado del grupo guerrillero que del Estado colombiano. Pero yo quiero hacerle algunas precisiones a quienes nos escuchan. Lo primero es que hay que recordar que ese acuerdo fue sometido a un plebiscito, que lo ganó el no, que los colombianos mayoritariamente dijimos no a ese acuerdo y que por lo tanto toda su implementación ha contrariado la voluntad democrática de los colombianos. Lo segundo, que habría que hacer una lista sobre los incumplimientos de las FARC, que quiero contarles que desmovilizaron unos hombres, pero hoy tenemos dos disidencias de las FARC. Una, el primer grupo que dijo que ellos no se querían desmovilizar y parte de la estructura armada de ese grupo terrorista permaneció en el terrorismo. Pero hay que recordar también que el jefe negociador de la delegación de las FARC, que era Iván Márquez, recibió una curul en el Senado de la República de Colombia y después siguió traficando droga y fue expulsado y formó un nuevo grupo terrorista que ha sido el mayor asesino de líderes sociales en Colombia, incluso de desmovilizados. Pero también hay que decir que las FARC nunca entregaron las rutas del narcotráfico, no reportaron los socios, ni tampoco han reparado las víctimas ni entregado los recursos de los ilícitos que cometieron. Senadora Andy en el estudio, ya la escucha Andy, si tienes una pregunta también la senadora ya tiene el retorno. Senadora Paloma Valencia, un gusto desde el estudio Andy Chirinos. En este caso la pregunta la quiero enfocar también a lo que decía el presidente Gustavo Petro, haciendo señalamiento a la Jurisdicción Especial de la Paz, a la JEP. Y él decía que ellos no eran un órgano que podían dar el cierre de la verdad. ¿A qué hacía referencia? Expliquemos esto a América Latina. El presidente Petro, hay que recordar, hizo parte de guerrillas terroristas de izquierda en Colombia. Fue uno de los grupos llamados M-19 que lo recuerda a Colombia como pioneros en la práctica del secuestro de colombianos, en la práctica del asesinato de líderes sindicales que torturaron y posteriormente mataron, la toma de la Embajada de República Dominicana y posteriormente tal vez el hecho más nefasto de toda la historia de Colombia, que fue la toma de la Corte Suprema de Justicia, en la que para robarse los expedientes que había sobre extradición pagados, según cuentan las versiones de Pablo Escobar, por los capos, entraron a la Corte Suprema para robarse y destruir esos expedientes para evitar la extradición de los mafiosos y al mismo tiempo pretendían hacerle un juicio al presidente Betancourt, que era el presidente de entonces. Asesinaron a todos los magistrados de la Corte y eso terminó en ese incendio y en esa retoma que tuvo que hacer el gobierno colombiano. Entonces lo que es muy importante es que aquí en Colombia lo que estamos viendo es como el presidente pretende reivindicar la historia guerrillera. Él quiere decirle al mundo que los guerrilleros en Colombia no han significado ni terrorismo, ni asesinato, ni secuestro, que es lo que han significado para todos los colombianos, sino que ahí hay una especie de lucha épica y eso contrasta con que, por ejemplo, el presidente ha prohibido la utilización del eslogan "es un orgullo ser policía" y por el otro lado lanzan libros conmemorando a los terroristas, sacan la bandera del M-19 en todos los eventos públicos, de manera que aquí lo que estamos viendo es un reescribir de la historia colombiana. Para terminar, una pregunta muy corta. Gustavo Petro dice, aclaremos que el acuerdo de paz tiene tres grandes ejes: la reforma agraria, transformación del territorio y la verdad judicial. Estos tres puntos también los trata en la propuesta de Asamblea Constituyente, que además tiene el respaldo de Iván Márquez. ¿Qué le decimos a los televidentes de eso? Lo primero es que decir que Colombia ha hecho reformas agrarias. Lo que pasa es que la reforma agraria no soluciona los problemas de pobreza de este país. Usted no puede pretender que un sector que produce entre el 4 y el 7% del PIB solucione un problema de 30% de pobreza. Pero sobre todo, imagínese cuál es la perspectiva de una Asamblea Nacional Constituyente cuando un grupo terrorista armado
hoy en el territorio colombiano pretende acompañar las iniciativas del gobierno. Yo quiero decirles que Colombia hoy tiene más hombres en armas ilegales que antes de que se firmara el Acuerdo de La Habana, más violencia que antes que se firmara el Acuerdo de La Habana, de manera que Colombia dio todo, como la impunidad y la representación política, y la paz que nos prometieron nunca llegó. Muchísimas gracias, senadora Paloma Valencia, por estas valiosas palabras. Muchas gracias y un saludo a todos. Andy, seguimos contigo en estudio con todas las opiniones y las repercusiones que esta noticia ha tenido en nuestro país. Ahí tenías las palabras de la senadora del Centro Democrático, la señora Paloma Valencia. Te agradezco, compañera, que tengas excelente noche.